Historias con realidades. Esta es la historia de Carlos y Gladys. Una pareja formada por dos latinos que intentan construir lo que ellos llaman un hogar. Carlos es desarrollador de software, de manera que trabaja muchas horas sentado frente a un computador en un espacio solitario para poder concentrarse, porque así lo demanda su tipo de oficio. Gladys trabaja 2 días por semana como dependiente en una institución pública. El resto de la semana está en la casa dedicándose a algunas tareas domésticas y gran parte de su tiempo se distrae con la televisión, la computadora o el celular. Y aunque Gladys se graduó de la universidad como psicóloga, ella no ejerce su profesión hasta el momento ni realiza otras actividades de producción económica. Carlos y Gladys tienen un hijo adolescente que procrearon en una relación previa donde convivieron por varios años. Luego se separaron y tras 9 años separados decidieron volver a reconciliarse para darse una segunda oportunidad, supuestamente para hacer las cosas mejor que la primera vez. Recientemente rentaron un apartamento y se mudaron juntos para iniciar su segunda etapa como pareja y como familia. Pensando sobre todo en que su hijo tenga la oportunidad de vivir más cómodo y que los tres puedan crecer como la familia que todos han soñado tener. Sin embargo, ese cambio parece que ha representado nuevos desafíos mentales para todos, ya que se trata de asumir nuevas responsabilidades y nuevos comportamientos ya desaprendidos. Hace varias semanas que Carlos viene teniendo batallas mentales relacionadas a su estado de salud, su situación financiera y los compromisos que ha asumido como cabeza de un hogar, lo cual, de algún modo le ha desconectado de algunas actividades cotidianas y le ha quitado el interés por las cosas que representan recreación. Carlos siente que su vida ha cambiado debido a los daños sufridos recientemente en sus extremidades inferiores que le pueden impedir caminar como lo hacía antes, cosa que le afecta profundamente sus emociones. Además, Carlos ha estado teniendo transformaciones físicas y químicas que han afectado su deseo de intimidad, cosa que no entiende y que no sabe cómo expresarlo a su pareja. A eso se suman las preocupaciones de Carlos respecto a Gladys y su estilo de vida, ya que ella no muestra interés aparente por sacarle provecho a su profesión de psicóloga para aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Pues ella sigue conformándose con un salario de empleada de 4ª categoría y que además ella se endeuda con tarjetas de crédito que representan una amenaza a la estabilidad financiera del hogar. Así que Carlos no sabe de qué manera expresar su preocupación respecto a las finanzas y cómo ayudar a Gladys en su crecimiento profesional. Carlos se mantiene callado y aislado frente al computador. No porque quiera ser distante ni porque sienta algún tipo de rechazo hacia su pareja, sino porque entiende que debe esforzarse para crear productos y servicios que pueda vender para producir ingresos a favor del hogar. Además de su evidente desánimo, causado por procesos mentales y químicos que desde hace semanas vienen gestándose en su organismo. Con sospechas de que sea por la andropausia. Todo eso ha provocado que Gladys se sienta excluida y haga conjeturas respecto a lo que puede estar pasando en la vida de Carlos. Sobre todo, porque Carlos ha dejado de mostrar interés por ella en la intimidad de la cama. Así que ella de inmediato asume que Carlos tiene alguna relación extramarital o que se siente atraído por otra mujer. Carlos sabe que su comportamiento no es el habitual y que eso puede causar malos entendidos con su pareja. Sin embargo, Carlos no sabe cómo expresarle a ella lo que está sintiendo de una forma llana y fácil de entender. Pasan días y Carlos se mantiene conectado a la pantalla del computador trabajando en ideas y en proyectos que pretende convertir en productos o servicios que se puedan vender, a fin de producir recursos con los cuales solventar los gastos de la casa, porque Carlos tiene miedo a caer en deudas difíciles de manejar si no logra pagar la renta y cubrir los demás gastos de la casa a tiempo. Mientras pasan los días y las horas, Gladys comienza a aislarse. Ella adopta una conducta fría y desinteresada en la relación. Incluso dejando de hacer comidas y mostrando gestos de desagrado cuando realiza quehaceres del hogar, lo cual manda el mensaje claro de que se siente afectada por una situación que no comprende, pero que tampoco ha querido manejar con la debida paciencia y respeto. Carlos decide un día que hablará con Gladys para explicarle lo que le está sucediendo. Pero no sabe cómo empezar la conversación con las palabras más llanas posibles para evitar que Gladys se confunda o se moleste por lo que Carlos pueda expresar. Carlos se acerca a Gladys y empieza la conversación diciendo, a veces quiero evitar hacer comentarios para no incomodarte o molestarte, pero siento que también a veces hay que ser valiente y atreverse. No sé cómo explicarte lo que me pasa, pero hay varias cosas que me preocupan. Una cosa que he notado es que cuando estamos durmiendo tú me echas la pierna o el brazo como buscando cercanía conmigo. Sin embargo, por el día te mantienes callada y alejada de mí. A lo cual ella de inmediato interrumpió y respondió, tú tampoco te acercas. La conversación continuó con Carlos explicando que no quiere ser una carga o una molestia para Gladys, ya que ella en varias ocasiones ha mostrado desinterés por hacer la cena y un aparente disgusto cuando se trata de realizar tareas domésticas. Eso de inmediato detonó en Gladys una reacción irritante y soberbia, donde ella expresó que Carlos es una persona con traumas, que repite conductas aprendidas de su padre y su madre. Porque Carlos es un padre ausente y porque Carlos ha tenido varias relaciones de pareja en su vida y con ninguna ha podido permanecer para siempre.
También indicó Gladys que Carlos es un manipulador, que solo sabe utilizar a las personas a su favor. Cosa que sorprendió a Carlos de inmediato, ya que no comprendía las causas de esas afirmaciones, cuando todo el tiempo se ha negado a requerir favores de otros, incluyendo a Gladys. Y siempre ha tratado de resolver sus necesidades por su propia cuenta. Gladys cerró la conversación diciéndole a Carlos en voz alta y reprochante: además, tú vives brechando mujeres en las redes y crees que yo no me doy cuenta. Y deberías revisar, porque a lo mejor tienes otros hijos por ahí que todavía no conoces. Luego de pronunciar esas palabras, Gladys se marchó y dejó la conversación a medias. Carlos se quedó pensando en lo que sucedió y en las palabras de Gladys, porque no entendía de dónde le surgió la idea de que Carlos estuviera brechando personas en redes sociales, cosa que no era cierta. O por qué ella le había dicho que él manipulaba o utilizaba a los demás. Al final, Carlos se sintió más frustrado que antes, pues al querer conversar para desahogarse con su pareja y explicarle las cosas que le preocupaban o que le molestaban, ella no le dio chance. Ella tampoco preguntó nada puntual, sino que se concentró en hacer acusaciones y poner etiquetas contra Carlos, basándose en lo que ella había interpretado de las cosas y no en hechos o en datos reales. Así que Carlos simplemente se encerró en el cuarto de trabajo, se sintió más abrumado que antes y de repente perdió el ánimo de todo. Pues gracias a las palabras de Gladys sumadas a toda la batalla mental que venía teniendo Carlos las últimas semanas, este llegó a la conclusión de que su vida era un total fracaso. Reflexionó sobre su rol nefasto como padre, sus resultados financieros como ente productivo y sus fatales resultados como pareja. Sintiendo así que su vida no tenía sentido, ya que no le podía ser útil a nadie. Así que empezó a planificar en su mente la manera de desaparecer del espacio físico y de las vidas de todos. Mientras Carlos lloraba a solas y planeaba todos los pasos a seguir para dejar organizadas las cosas antes de aplicar las medidas que le llegaron a la mente para resolver de una vez por todas su inútil presencia en el mundo de los vivos, alguien tocó la puerta del cuarto de trabajo donde Carlos se encontraba. Era su hijo adolescente que había llegado de la escuela y fue a saludarle. Así que cuando su hijo le preguntó a Carlos que cómo estaba, Carlos se fue en llanto y le expresó que se sentía confundido y frustrado. Que no sabía qué hacer para resolver las cosas y para salir adelante con los compromisos llegado el momento de cumplir con ellos. Durante esa conversación que duró alrededor de 20 minutos, Carlos cambió parcialmente su parecer sobre las medidas drásticas a tomar con su vida. Así que escondió bajo la computadora portátil de su escritorio una nota que acababa de escribir previamente, donde se despedía y explicaba la falta de sentido que tenía su vida y por qué decidió desaparecer. Carlos se puso de pie y se volvió a dirigir al dormitorio principal donde se encontraba Gladys, para entrar a la ducha y darse un baño. Luego de bañarse, quiso volver a conversar con Gladys sobre las palabras que ella había dicho anteriormente, de que él se aprovechaba de las personas. Además de que quería encontrar la oportunidad de explicarle a Gladys o aclarar el motivo de su comportamiento en las últimas semanas. Pero esta vez fue peor y fue imposible llegar al punto de una conversación productiva entre ambos. Gladys se mostró soberbia y desinteresada por un diálogo amistoso. Ella asumió una postura de defensa y ataque contra Carlos, aludiendo que éste se comportaba ausente porque venía con la niñez de un padre que lo abandonó y de una madre que lo golpeaba. De manera que según el diagnóstico planteado por Gladys, Carlos nunca recibió amor y por lo tanto no sabe cómo dar amor a los demás, razón por la cual Carlos nunca ha podido permanecer en una sola relación de pareja. Ha tenido sus hijos con varias relaciones diferentes y, según Gladys, necesita tener mujeres distintas para tratar de llenar su vacío existencial y sentirse bien. Esos fueron los primeros argumentos de Gladys para definir las causas del comportamiento de Carlos. Mientras Carlos, sorprendido y más frustrado que antes, convencido de que su problema estaba muy lejos del perfil descrito por Gladys, se quejaba molesto por los prejuicios y las etiquetas de Gladys hacia él. Sobre todo porque sentía que Gladys utilizaba datos personales entregados en confidencia, como armas de batalla para herir la autoestima de Carlos y socavar su valor como humano. Carlos entendía que sus batallas mentales no tenían nada que ver con su niñez o con sus relaciones de pareja anteriores, sino con su actual situación de salud, diabetes, hipertensión, problemas renales y circulatorios. Y con las preocupaciones relacionadas a los bajos ingresos de la casa, que no alcanzan para cubrir todos los gastos básicos y mucho menos para mejorar su calidad de vida en un corto plazo. Carlos se sentía perdido al no poder explicar lo que realmente le estaba afectando y provocando su comportamiento de aislamiento. A todo eso se sumaban sus inquietudes por los aparentes cambios hormonales de su cuerpo que le quitaban el interés pasional y afectaban a la relación de pareja. Por otro lado estaban sus preocupaciones por las deudas de Gladys generadas con el uso de tarjetas de crédito, además de la forma equivocada en que ella estaba asumiendo y manejando la situación hacia él como pareja. Carlos sintió que no pudo encontrar un espacio para expresar sus inquietudes o para dar explicaciones. Sintió que Gladys lo atacó con todas las armas que pudo en el momento, desde hacer acusaciones sobre su falta de interés por el bienestar de ella, hasta descalificarlo como hombre para suplir las necesidades de una mujer.
Así que Carlos respondió con palabras de dolor y con quejas por el maltrato que sentía que recibía de su pareja Gladys, procediendo finalmente a marcharse al cuarto de trabajo. Esta vez decidido a largarse de la casa para dejar de ser una molestia en la vida de Gladys. Inundado de frustración, confusiones y dolor, Carlos quiso pedir un taxi que lo llevara a su pueblo, fuera de la ciudad, donde pretendía ir a refugiarse y a completar su plan de desaparecer. Sin embargo, las tarifas de transporte del taxi resultaron ser más altas de lo que el presupuesto de Carlos podía asumir en el momento. Así que no le quedó más remedio que quedarse a dormir en un colchón en el piso del cuarto de trabajo sintiéndose herido por las palabras de Gladys y confundido por todo lo ocurrido. Pasó la noche, llegó una nueva mañana y todo parecía seguir muy mal con un ambiente de enemistad. Cada quien por su lado y ninguna aparente solución posible a una situación generada por una mala comunicación o por una comunicación sustentada en prejuicios y conjeturas. Cosa que por lo general se da debido a una falta de capacidad para dialogar con respeto por el otro, o cuando dejamos de hacer las preguntas correctas entre las parejas. O cuando somos incapaces de escuchar al otro sin prejuicios. Esta historia continuará. Pero antes de seguir, ¿qué opina usted sobre esta situación? ¿Cuál debería ser el comportamiento de cada individuo en esta historia? ¿Puede ser esto una causa válida para que la relación se termine? Déjenos sus comentarios y le daremos seguimiento para la próxima entrega de esta historia.